Sean bienvenidos a un video más de esta sección. En esta ocasión escucharemos una segunda entrega sobre anécdotas o historias aterradoras que le sucedieron a personas con sus celulares, ya sea por alguna llamada extraña o un comportamiento extraño con este mismo. Así entonces, prepárate porque el video está a punto de comenzar. Una tarde me encontraba en mi casa haciendo las tareas domésticas del día. Por esa hora tenía a mis hijos en la escuela, cuando en eso comenzó a sonar el teléfono de la casa. De inicio me pareció extraño, ya que no solía recibir llamadas, al menos no por esas horas, por lo que decidí contestar, y cuando contesté, del otro lado comencé a escuchar a un niño de entre unos 12 años de edad, el cual estaba llorando. Pregunté por lo que sucedía, y el niño me dijo entre lágrimas: «Mamá, ayúdame, me acaban de golpear y no veo nada, estoy en la calle». Luego de escuchar eso, sinceramente les puedo decir que se me pasó por la mente alguno de mis hijos, pero recordé lo frecuentes que eran las llamadas donde otras personas se hacen pasar por algún familiar tuyo y así poderte sacar dinero. Mi respuesta fue preguntarle que en qué calle se encontraba para irlo a buscar, pero en cuanto le dije esto, el niño del otro lado colgó la llamada. Honestamente no sé si era una llamada de extorsión o una real, pero espero que aquel niño se encuentre bien. Hace un tiempo, y aún en la actualidad, me encuentro trabajando en un call center, así que ya se imaginarán que tengo muchas experiencias que podría contarles, pero de entre todas estas experiencias, les contaré al menos dos que para mí me dejaron algún tipo de trauma, ya que hasta el día de hoy me da algo de cosa recordarlo. La primera experiencia fue cuando en un día por la tarde recibimos una llamada y como era mi trabajo, obviamente contesté la llamada. Saludé y del otro lado de la llamada se encontraba una señora la cual me estaba preguntando por unos asuntos con la empresa, cuando en ese momento de fondo comencé a escuchar como una niña gritaba desesperadamente. La niña decía que la abuela se estaba convulsionando y al mismo tiempo la señora que estaba en la llamada dejó la línea por un momento en el que al menos pienso que fue ayudar a la abuela, y ya que por nuestras políticas no podemos colgar la llamada, al menos que ya hayan pasado 2 minutos de no tener una respuesta, tuve que quedarme a la espera, pero les aseguro que esos 2 minutos fueron los más largos de mi vida, ya que de fondo podía escuchar gritos, sonidos de alguna persona ahogándose, y entre ellos también logré escuchar algunos llantos. Y en cuanto pasaron los 2 minutos, decidí cortar la llamada. La segunda experiencia fue por la noche. Aquella noche nos llamó un cliente frecuente de la empresa, por lo que no nos extrañaba nada. Sin embargo, lo relativamente aterrador y a la vez triste fue que mientras estaba en la llamada con este cliente, en cierto punto, un sonido extraño y a la vez muy fuerte envolvió todo el ambiente de la llamada. Como dejé de escuchar a dicho cliente, pregunté si aún seguía en la llamada, y justamente cuando pregunté, la llamada se cortó. Unos días después, se nos informó en la empresa que aquel cliente había perdido la vida por un accidente de automóvil, ya que según investigaciones, el cliente se encontraba conduciendo mientras llamaba. Acompañando a este informe, se nos mostró un documento donde dicho cliente estaba siendo de baja debido a su defunción. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría ponerlos en contexto del escenario donde sucedió todo esto.
Cuando yo tenía aproximadamente entre 14 y 15 años, nuestra madre falleció, y menciono la palabra nuestra, porque además de mí, tengo otros 3 hermanos. Y realmente jamás pudimos superar su pérdida, ya que mi mamá tiene una gran participación en nuestras vidas. Y cuando ella falleció, nada volvió a ser igual. Las situaciones en la familia se volvieron tensas, pero por alguna extraña razón, todo apuntaba a que al que más odio le tenían era a mí, ya que mi padre y mis hermanos en ciertas ocasiones usaron palabras muy hirientes en mi contra. Cabe mencionar que yo era el hermano mayor de todos ellos, y aunque en su momento mis demás hermanos eran niños, sus acciones junto a la de mi padre me lastimaban. Como sea, luego de unos meses de la pérdida de mamá, todos en la familia acordamos que guardaríamos sus cosas en un closet, y eso hicimos. Guardamos su ropa y algunas cosas más, a excepción de unos teléfonos de casa, que eran unos 3 en total. Estos teléfonos los teníamos ubicados en distintas partes de la casa, como por ejemplo, uno se encontraba en la habitación de mis padres, otro se encontraba en la habitación mía y de mis hermanos, y finalmente, el último teléfono se encontraba en la cocina. Estos teléfonos los usábamos para pedirnos cosas o simplemente para consultar entre nosotros algunos temas. Lo extraño comenzó cuando tan solo unos días después de guardar las cosas de mamá, por la casa, en los teléfonos comenzaban a entrar llamadas, pero cuando contestábamos no escuchábamos nada, y a los segundos colgaban. Lo que hacía aún más extraño estas llamadas era que jamás aparecía el número que estaba llamando, hasta que un día pasó algo inesperado. Una noche me encontraba en la cocina buscando algo para cenar, y en ese momento volvieron a llamar a la casa. Específicamente, estaban llamando al teléfono que se encontraba en la cocina, justo al lado mío. Como estaba cerca mío, atendí la llamada, creyendo que sería igual a las demás, donde no hay una respuesta del otro lado, ni tampoco te muestra qué número es el que está llamando. Pero cuando contesté, escuché un silencio por unos 2 segundos, para luego escuchar una voz femenina pronunciando mi nombre. Precisamente me llamó John. Me quedé sorprendido y en silencio. Revisé el lugar del teléfono donde te dice desde donde te llaman, y les juro que mi piel se erizó completamente al ver que en esta ocasión sí mostraba el número de quien llamaba. Y no solo eso, sino que el teléfono desde donde me estaban marcando era nada más y nada menos que desde el teléfono que se encontraba en el cuarto de mis padres. Luego de esto, colgué la llamada y fui a revisar el teléfono de mis padres. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando pude observar que el teléfono se encontraba descolgado. Lo que lo hace aterrador es que durante todo este tiempo yo me encontraba solo en casa. Cuando regresó mi papá, le comenté lo que había sucedido, y desde entonces guardamos todos los teléfonos justo donde mismo que guardamos las cosas de mi mamá. Y hasta aquí llegan las anécdotas con los celulares. Cuéntanos qué te han parecido. Desde luego agradecerte por hacer posible esta sección. Sin nada más que agregar, hemos llegado al final del video.